Hola, nuevamente aquí en la generación del desastre con Mafe y Tefa, con un nuevo tema, teniendo en cuenta y aclarando de que no somos expertas, pero pues nos gusta hablar de cualquier tema. Hola Mafe, ¿cómo estás? Hola, Tefa, bien, bien. ¿Y tú? Estábamos medio perdidas, pero aquí estamos de vuelta. Sí, un poquito. Pero bueno, la vida pasa, ¿no? ¿Cómo estás, Tefa? ¿Cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti, Mafe? Bien, muy bien, gracias. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Pues hoy decidimos hablar de la masculinidad, pero más que todo como lo que nosotras percibimos. Nuevamente, como siempre decimos, somos expertas, obviamente no podemos hablar netamente de cómo se vive o se siente, o sea, solo lo que hemos experimentado. Puede ser que nuestra idea no es una verdad absoluta. Ujú. Entonces eso como para que lo tengan claro, si alguien se ofende o se siente mal, pues lo sentimos. Podría ver otro episodio. Exacto. Además de que vamos a hablar de nuestra percepción también como mujeres, ¿no? Entonces, claramente de pronto la percepción de la masculinidad desde la perspectiva de un hombre de pronto sea diferente. Sí, claro, o sea, aquí tratando de ser muy respetuosa, sin tirarles odio a nadie, simplemente son como vivencias que uno tiene, que no quiere Ujú. decir que todas las masculinidades sean iguales, porque no todas las personas que viven la masculinidad la viven de la misma manera, ni mucho menos. Hay gente que tiene un concepto muy diferente de masculinidad y es respetable, está bien. Ujú. Mafe, si tú fueras hombre, ¿qué creerías que sería la masculinidad? Ahora tú me quisiste corchar a mí. No, la verdad es que No quise corchar, sino que me vino como la idea de un cambio de rol sí, al sí. momento de decir de que ajá, somos mujeres. Entonces, Ujú. ¿cómo sería ser hombre si no fuéramos mujeres? En un Sí. mundo paralelo de que nosotros fuéramos los hombres y los hombres de nuestras vidas fueran las viejas. Imagínate. Por ahí dicen que tanto las mujeres como los hombres tienen su parte femenina como su parte masculina. Y yo siempre he tenido una especie de duda con respecto a eso, porque al mismo tiempo pienso que ese concepto de masculinidad y feminidad, al final de cuentas, son meramente sociales, ¿no? O sea, lo que nosotros consideramos como algo masculino o como algo femenino, en realidad fue un concepto que creamos como sociedad de que esto es lo masculino y lo masculino se ve así y esto es lo femenino y lo femenino se ve así. Si bien es cierto que científicamente de pronto el cuerpo y las habilidades y las actitudes y lo que sea de las mujeres son diferentes a las de los hombres, creo que nosotros mismos como sociedad y creamos esos conceptos divisores, dándoles connotaciones negativas o positivas o lo que sea. Entonces, eso me causa esas dudas de que en realidad qué es cada cosa y de dónde salieron esos conceptos que en realidad los creamos como sociedad. O sea, como que nosotros dijimos, ah, no, los hombres tienen que ser así, son rudos, son, son menos emocionales, son menos sensibles, mientras las mujeres son más sensibles, más emocionales, más delicadas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿O tú qué piensas de eso? Sí, lo que tú dices es muy cierto, que es netamente cultural, porque no es lo mismo el concepto que uno tiene de masculinidad aquí en Colombia al concepto que pueden tener algunas aldeas retiradas en diferentes partes del mundo donde prácticamente las mujeres hacen lo que nosotros creemos que son las responsabilidades de los hombres. Y es más, en algún punto yo le pregunté a algunos hombres como cuál era su concepto de masculinidad y ellos decían que proteger, Ujú, cuidar, que no sé qué. Y sí, o sea, es cierto que es algo que a uno como que o sea, les recalca demasiado, pero también cuando tú te das cuenta, la mayoría de cuidados, o sea, el gran porcentaje de cuidadores con personas en condición de discapacidad resulta ser mujeres. mm, Entonces, el concepto de cuidado es como se distorsiona en lo que
le corresponde a un hombre y le corresponde a una mujer. Pero, o sea, hay hombres que piensan que el concepto es cuidar y yo tengo que cuidar a los otros, pero no me cuido a mí. Y si tú me dirías, bueno, ser hombre, si yo fuera hombre y no fuera mujer, creo que no cambiaría mucho las cosas. Mm. Siento que venir de la familia que yo vengo, donde sí, puede ser que vengamos de una cultura muy machista, que supuestamente los hombres merecen ciertas cosas que las mujeres no, y que a uno le toca Mm. trabajar más duro para ciertas cosas. Puede ser una percepción de uno. No, no digo que hay hombres que no les ha tocado duro, pero desde la cuna siento que las mujeres de mi familia han tenido que ser mucho más fuertes que los hombres, que es cierto que los hombres les ha tocado guardar sus emociones para no hacerlas como evidentes, no quiere decir que se han hecho a veces responsables, y no, aclaro, no digo que todos los hombres de la familia sean así, pero hay algunos que no se han hecho responsables de sus propias acciones. Y es más bien como que, no sé, porque yo soy hombre, voy destruyendo y lo voy arreglando a medida. Me parece interesante lo que dices que en muchos casos los hombres te decían que se veían como con roles de cuidador. Siento que la mayoría de casos de cuidadores, la mayoría de personas cuidadoras terminan siendo mujeres, como dices tú. Aparte, yo siento que ellos ven ese rol de cuidador más como un rol también, siento yo que de pronto monetario, siento yo que por Exacto. mucho tiempo ellos consideran el tema de que son suficientemente cuidadores y son capaces de proveer, entre comillas, más no consideran que el cuidado dentro de la masculinidad sea un cuidado más tipo físico, un cuidado más emocional. Exacto, y has tocado un punto importantísimo de que, o sea, creen que simplemente con dar esa parte económica y desentenderse de las demás variables que componen una persona ya es suficiente, es más que suficiente, que las demás acciones son pequeñeces que tienen que ser encargadas a otras personas. Y cuando una mujer suple como ese rol, de que listo, yo doy, o sea, económicamente brindo, pero no me voy a encargar de cuidar porque no aprendí a cuidar, simplemente recibo cuidado, ya tratan como que no empatiza con los demás, muchas características que podrían decir hasta egoístas de la persona, pero en realidad es algo que se ha perpetuado en muchos hombres. Sí, no, y porque llevan años y años y años como siendo tratados de esa manera y también siento que ahí hay que darles, siento yo que el beneficio de la duda en el sentido de que pues creo yo que nadie nace pensando o sintiendo o creyendo que tiene derechos o deberes, sino que la sociedad con el tiempo pues le va inculcando que tiene ciertos derechos y deberes. Y siento yo que como mujeres, tanto como hombres, la sociedad nos inculca que tenemos ciertas cosas que debemos darle al mundo o a las personas que nos rodean y ciertas cosas que tenemos el derecho de tener. Siento yo que en el caso de los hombres, algo que se les inculca mucho es el tema de lo que hablábamos, o sea, que tienen como el deber de ser proveedores, que tienen como el deber de ser como la figura que no se ve de pronto trastornada emocionalmente por ningún tipo de situación y más bien se muestran siempre como fuertes, entre comillas, emocionalmente o fuertes físicamente o todo así, pero siento yo que viniendo de Latinoamérica, pasa mucho que a veces siento que los hombres tienen ese vaivén de creerse con derechos de, no sé, que les sirvan, o sea, como que todavía hay mucho machismo en la sociedad y se ve como feminidad el que le sirva a un hombre y masculinidad es el recibir como atención femenina. No sé si me estoy haciendo entender. Exacto, y digamos, bueno, voy a retomar algo que tú hablabas muy al principio, y es esta idea de que uno tiene esas dos características. Lo que ahorita comúnmente se dice que energía masculina y energía Ujú, femenina. ujú.
Entonces se destaca mucho, o sea, si tú te das cuenta es que el discurso es muy contradictorio y confuso, porque primero que todo te mencionan, o sea, una parte de, y aquí volvemos a lo mismo de las redes. Una parte te dice que listo, para ser tú femenina y lo que tú estás mencionando, tienes que servir, atender, cuidar, no alzar la voz, pedir ayuda, mostrarte frágil. Por ejemplo, digamos que ahorita hubo, pues, bueno, no ahorita, hace un tiempo, hubo una creadora de que ella le hacía las comidas a su pareja, pero desde cero, Ajá, ujú, muy a lo tradicional y posiblemente hubieras quedado ahí, como muy bonito ese tipo de relación de que bien, ella hace algo, pero él también hará algo, no se sabe qué, pero en redes solo se muestra lo que ella hace. Se fue muy atacada eh, y alabada por otra parte, donde, digamos, algunos hombres mencionaban de que querían un tipo de mujer así. ujú, Y no digo que esté mal, o sea, hay parejas que hacen eso y bien, pero uno no sabe qué hace la pareja de esta creadora de contenido, que puede ser que a ella le facilita el trabajo de poder hacer la comida desde cero. No vas a compararlo con una mujer que le toca salir tipo 4 de la mañana, casi 2 horas de transporte, a que te tenga un lunch o una meriendita hecha desde cero, olvídate. O sea, no no, puede. sí. Eso por un lado. Y por el otro, de referente con las energías esas masculinas o femeninas, ese ataque de las mujeres que les ha tocado aprender a ser fuertes solas, que les ha tocado a confiar en ellas mismas, que se han dado cuenta de que en los momentos más difíciles la red de apoyo que siempre han tenido han sido más mujeres que hombres, o a veces han habido algunos hombres, pero que aunque tengan esa red de apoyo, a ella les tocó enfrentar eso sola, que a veces pueden ser un poco autoritarias, decir las cosas como son, no andarse con rodeos, porque esa es la idea de lo femenino que a veces se tiene socialmente, que la mujer nunca va a decir lo que desea, sino lo va a decir como con un toque de infantilidad, como de que si la mujer desea tener alguna relación física, no lo va a decir directamente porque si lo dice directamente es demasiado agresiva. Entonces lo va a disimular con que, ay, sí, me gustas, tal cosa, tal otra. O sea, esos conceptos que ya están como mandados a recoger. Ujú. Pero esa misma cuestión de que los mismos hombres dicen, no, es que no me atrevo a acercarme a ti o a este tipo de mujeres porque tiene mucha energía masculina. Yo no es como que, o sea, ¿cómo van a salir con eso? O digamos ahora los hombres dicen que tienen mucha energía femenina. No sé, yo siento que esto de la energía masculina o femenina puede llegar a ser una estrategia en la que solo se está tratando de perpetuar, Roles. exacto, pero Ujú. no roles modernos, sino roles, Típicos, exacto. tradicionales. Sí, 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 Ujú. sí. No, totalmente de acuerdo. Además de que eso me hace pensar en que lo que decías, o sea, yo también he visto mucho ese trend de mujeres que son disque, no sé qué, wife, no me acuerdo cómo se le llaman, track wife, no me acuerdo cómo se le llama. El Sí, punto es algo que así, algo son. así decían. Exacto, que son, es un nuevo tren que son esposas que están en completo cuidado con el esposo, en completo cuidado con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Repito, si les sirve a ellas, si les sirve a esa relación, si es algo consensuado y que están felices, me parece perfecto. Pero lo que me parece curioso es que en esos comentarios haya gente diciendo, o u hombres diciendo, yo quiero una esposa así. O sea, como que siento que hay muchos hombres todavía, desde su masculinidad, pues, como que considerándose con derecho, que les hagan lo que ellos deseen, que sea como ellos quieran, que la mujer esté como en completo cuidado y disposición de ellos como hombres. Siento yo que si bien a ellos les está funcionando, siento que es un tren que puede estar más bien tergiversando o perpetuando el deseo de tener esos roles
típicos, tradicionales en una relación. Por eso es que muchos hombres a veces desde su masculinidad se ve como en peligro cuando sienten que tienen una pareja autosuficiente, independiente, que hace las cosas que les gusta hacer, que tiene trabajo, que es independiente económicamente, independiente emocionalmente, independiente socialmente, como sea, ¿no? O sea, siento que a veces se escuchan de muchos casos que los hombres se sienten, eh, amenazados. exacto, amenazados ante una mujer que su feminidad no es la típica que de pronto el concepto, el concepto social nos ha hecho creer como frágiles. Entonces eso me hizo pensar eso y también me hizo pensar que sea como o eres esto o eres lo otro. O sea, esta es tu energía femenina o esta es tu energía masculina. No creo que haya una línea divisoria específica entre tener una energía, una masculina o una energía femenina. Yo creo que son fluctuantes y que uno no necesariamente es completamente esto o completamente aquello. Es mi percepción que como mujeres ahora mismo estamos más abiertas a sentirnos más capaces, más independientes, más así se vea como energía masculina. Pero siento yo que a veces los hombres no se ven tan capaces o no se ven o no les gusta tanto explorar su energía femenina, si lo queremos llamar así. El Exacto. sentirse más emocionales, verse más sensibles, buscar más apoyo, buscar más ayuda. Creo que todavía hay mucha, si se le quiere llamar masculinidad, masculinidad tóxica que llaman, intrínseca o muy inculcada en ellos, en muchos, que les hace muy difícil como querer alejarse de esos roles tradicionales, querer dejar de pronto de desear o de dejar de un lado o no ver tan especial esos roles tradicionales y conservadores y acercarse más hacia las propuestas de pronto más progresistas, de más igualdad, de más equidad en el hogar, de más equidad en los roles de género y todo eso, porque a veces siento que los hombres, desde su masculinidad de pronto tóxica, lo ven como hacerse más pequeños, se les amenaza la masculinidad, como dices tú, o se ven poco hombres, ¿no? Que llaman también, que es un insulto, entre comillas, que ha habido por muchos años, por muchas épocas, se ha escuchado a veces "Es que tú eres poco hombre o tú eres poca mujer", o sea, como si ser algo o tener algunas acciones o pensamientos o sentimientos de alguna manera equivaldrían a que uno fuera poco o poca, tuviera poco masculinidad o poca feminidad. No, y lo que tú dices es verdad, o sea, digamos que siento que a veces no es que, o sea, sí pasa de que ellos como que les cuesta hacer el cambio y tratar de conectar como con esa parte más vulnerable o sensible, pero a veces lo hacen, entran como en una confianza sin darse cuenta, se muestran totalmente vulnerables y te das cuenta que uno dice, uy, qué traumado están. Como Sí, que porque, sí. sí, porque muestran una cantidad de cosas que sí les afecta, pero si tú les das como ese proceso en el que les dices, oye, mira, te estás mostrando vulnerable, uy, enseguida se vuelven como a meter en ese caparazón y ya no quieren salir más, sin darse cuenta que ya lo intentaron, se sintieron bien, pero cuidado, lo voy a admitir porque lo que tú mencionas, estoy admitiendo que fui vulnerable, entonces eso es un signo de debilidad y yo no me puedo Mm, mostrar débil porque si no sería el fin del mundo. ujú, Y otra cosa que tú mencionabas que se me hace muy cierta y creo que como seres humanos aún no logramos entender, a pesar de que se ha dicho muchas veces que el ser humano es tan cambiante y no solo el ser humano, o sea, la vida, la naturaleza, tú todo, tú no te levantas y es lo mismo siempre. Siempre hay un cambio, por muy pequeño que sea, de algo en tu existir y en tu día a día. Y la gente sigue con esa idea de que tienes que ser X o Y, cuando en realidad somos un matiz de muchas opciones y podemos ser ambas y no se nos quita nuestra autenticidad ni nuestra individualidad.
Sí, no, lo que me hiciste pensar con eso fue en todo el tema de que, por ejemplo, yo siento que a veces las mujeres, ahora, hoy en día, ¿no? Yo siento que ahora las mujeres son hasta alabadas cuando ya se muestran más independientes, más que con roles masculinos, que repito, yo siento que esos conceptos deberían estar medio chapados a la antigua, ya recogidos, pero se siente como más como la alabación a las mujeres cuando se muestra más así. Y siento que todavía hoy en día, o sea, el feminismo siento que ha servido mucho para eso. Sin embargo, siento que todavía a ellos les cuesta acercarse a su lado femenino y todavía no están aceptados. ¿Es más aceptado que antes? Sí, pero siento que todavía no lo es tanto como de pronto debería. A los hombres se les maltrata cuando se muestran vulnerables, porque supuestamente la vulnerabilidad es algo femenino, no masculino. Entonces, si se muestran muy vulnerables y muy emocionales, entonces ya se les empieza como a atacar, como que, como te digo, no es suficiente hombre. Antes se veía más femenino el tema de, no sé, que maquillarse, que utilizar pinta uñas, que no sé qué. Siento que ya poco a poco la masculinidad supuestamente ha adaptado más cosas de estas a sus características. Ya en muchos casos uno ve a muchos hombres que se pintan, que se maquillan, que se pintan las uñas, que se hacen el blower, que se hacen lo que sea, ¿no? Pero sí siento que hoy en día todavía es muy señalado muchas cosas. Todavía no, si hay un hombre que se ve mínimamente femenino, entre comillas, ya uno, no, que es poco hombre o que es homosexual o que es lo que sea, ¿no? Con cualquier tipo de adjetivo que la gente considere a veces despectivo para llamarlos, que no deberían ser insultos, pero hoy en día creo que todavía se utilizan cierto tipo de adjetivos para hombres que no se muestran, entre comillas, tan masculinos como debería un hombre. Exacto, y lo que tú mencionas me hace pensar mucho porque, digamos, bueno, a mí a veces me ha ocurrido de que en ocasiones alguna amistad masculina quiere hacer como una especie de agradecimiento o expresar una emocionalidad donde menciona que tiene un aprecio hacia mí. Y yo soy la típica que sale con que, ay, severa flor. Es que sí, exacto. Uno también tiene la culpa, ¿no? Porque uno también es responsable. O sea, no solo se le va a echar la culpa a ellos, o sea, también como personas que estamos en ambientes sociales y que somos parte de la sociedad, también hemos aprendido ciertas cosas que nos ha dicho la sociedad, que asumimos como reales y que después de tantos años ya salen con naturaleza. Exacto. Pero, o sea, ahí yo diría que ese aprendizaje no solo es de que sea hombre o sea mujer. Por Mm, ejemplo, yo quizás salgo con eso por el hecho de que siento que solo ciertas personas pueden tener esas características o ujú, esas conductas de ternura. O sea, la ujú, ternura a veces es muy castigada y ujú, si uno se da cuenta, la ternura termina siendo algo revolucionario en un mundo donde es tan fácil desechar al otro. mm. No, y revolucionario, y siento yo que la ternura suele ser vinculante, o sea, te ayuda, es una herramienta para vincularse con los demás. Pero digamos que socialmente siempre se ha mostrado como que la ternura se le deja a ciertas personas con ciertas características. O a los niños, ¿no? O a los Exacto. pequeñitos. Y Mafe, Totales. bueno, hablando de masculinidades, ¿viste la serie Adolescence? Sí, justamente iba también a traer la colación porque ahora que estabas hablando de que en la masculinidad se cree que una de las características es sentirse más fuerte y más controlado emocionalmente. Me hizo pensar mucho en esa serie y yo sé que mucha gente habla más que todo del peladito. Bueno, aquí si alguien no se ha visto la serie, lo siento, de pronto digamos algunos spoilers. Entonces, bueno, no sé, ya advertidos.
Pero sé que mucha gente habla del peladito, pero a mí me pareció muy fuerte el personaje del papá, porque me hizo pensar también mucho en el tema de la masculinidad y de cómo vemos la masculinidad o de cómo los hombres se sienten a veces en deber de ser de ciertas maneras, en su familia, en sus entornos sociales, con sus hijos, con sus esposas, etcétera. El man en la serie pues se parte, se empieza a partir poco a poco durante todos los capítulos, pero poco a poco se empieza a partir emocionalmente y empieza a mostrarse de una manera que de pronto no la había visto su esposa, no la había visto su hija, no la había visto su hijo. O bueno, esa es mi percepción viendo la serie, de que el man era la primera vez que se empezaba a partir emocionalmente. Ahí sí me parece barro para los hombres que a veces sientan que no se pueden expresar emocionalmente en entornos supuestamente seguros. Y el man, me acuerdo que en el final, en la última escena, es como que estaba teniendo una conversación con la esposa y decía, o sea, pudimos haber hecho más, pudimos haber demostrado más, pudimos haber, ajá, lo que sea, ¿no? Y el man está como tomándoselo más como con culpa y como con responsabilidad. Ahí repito, como a veces se sienten con responsabilidad de ser que el proveedor, de responsabilidad de ser el que de pronto pone normas fuertes, del ser el fuerte emocionalmente. Y imagínate, tiene que pasar esto en esa serie para que el man se quiebre. Y me acuerdo que hay escenas donde él está como muy, muy consternado emocionalmente y como que voltea la cara para que el hijo no lo vea llorar o para que no lo vea con esas emociones. Me parece una locura, ¿no? Cómo deben haber muchos, muchos hombres así que creen que no se pueden quebrar emocionalmente en sus espacios supuestamente seguros, que no buscan ayuda, que no buscan, sí, o sea, que no buscan ser comprendidos. También con el niñito tenía también como la rabia, ¿no? Que a veces es también una característica que es muy supuestamente linkeada a la masculinidad, ¿no? El ser violento, el tener rabia, el ser brusco y es fuerte. Pero ¿tú qué pensaste o por qué lo trajiste a colación? Tú mencionas cosas que son muy importantes. En eso de que yo comentaba hace rato de que le preguntaba a unas amistades, hombres, qué pensaban de la adolescencia, bueno, de la adolescencia no, de la masculinidad, con uno hablamos de esa serie y hablamos precisamente del padre, porque yo le decía, pero es que el papá en medio de todo Mm. no se está culpando a los padres, porque eso es como que es una bola de nieve que involucra a demasiadas personas, Ujú, pero digamos que sí hay cosas que el papá pues tiene que todavía trabajar. Por ejemplo, lo que tú mencionabas de quebrarse, si tú misma lo dices, es que el señor, aunque se quiebra un poco con la esposa, mm, cuando realmente se destroza totalmente, se destroza solo. O sea, sí. nadie lo puede ver. Ujú, Y también se recalca mucho y pasa con muchos hombres, y es que está una situación complicada o difícil y prefieren hacer de cuenta qué puedo hacer para hacer algo más funcional. Por ejemplo, cuando hubo la escena de que les escribieron en la camioneta, el señor lo primero que hizo fue voy a limpiar la camioneta. ujú, No, o sea, no fue como como sentarse y ver que el problema tiene más cosas, o por ejemplo, cuando fue lo del hijo, fue pensar, cuando estaban haciendo la parte bueno, de vincularlo a a la especie de cárcel, entonces tenían que hacerle examen físico, sacarle exámenes de sangre, hablar con el abogado. Él se enojaba, era por otras cosas, más no dimensionaba la gravedad de la cual se le estaba acusando al hijo. Es verdad de que él viene de una familia, porque él mismo lo mencionaba, de que el papá de él sí era agresivo con él y él ujú, trató de no serlo con los hijos, pero tampoco buscó como una ayuda para manejar sus emociones, porque era una persona que aunque se controlaba mucho, se notaba que emocionalmente la ira era una emoción que estaba muy latente y que explotaba con mucha facilidad. No estoy diciendo que el señor sea violento, pero de manejo de emociones se nota de que la ira era difícil de manejar.
y a veces le sucede a los hombres, o sea, no es necesariamente se quiere categorizar de que sean violentos en todos los aspectos, pero les cuesta gestionar esa emoción de la ira. No, pero lo que tú dijiste también me hace pensar en que a veces, o sea, pienso yo que la serie también muestra mucho como el tema generacional. O sea, siento yo que hoy en día hay más hombres que dentro de su masculinidad como que buscan más apoyo y buscan, no sé, ir a terapia, tener grupos de apoyo, etcétera. Y siento yo que los niños de hoy en día ven eso más, ven eso que mi papá está viendo terapia, mi papá está intentando ser más emocional, mi papá está intentando ser más presente. E inconscientemente eso se aprende también. Y con el tiempo de pronto ya van a ver niños más allegados a sus emociones, más responsables afectivamente y que se vuelven en hombres con masculinidades más Deconstruida. deconstruida, esa era la palabra, Tefa, con una, o sea, que ya van a haber hombres y están habiendo hombres con una masculinidad más deconstruida, más allegados a sus feminidades o como lo quieran llamar, y que eso no lo vean como algo negativo o algo despectivo. Pasaba que en esta serie, exacto, decía, el señor se fue a romperse, como dices tú, en la soledad, en que nadie lo viera, porque él es la figura paterna que es fuerte, el hombre que es el proveedor, el hombre que es el solucionador. También siento yo que ese es un rol que los hombres consideran a veces que uno les dice un problema y ellos como que quieren buscar las soluciones y a veces uno simplemente necesita, o sea, como Él la que es, escucha. y eso me parece re loco, Tefa, Sí. porque eso es lo que ellos consideran, o sea, ¿cómo decirlo? Uno como mujer, desde su feminidad, como lo quieran uno llamar, uno sabe y que uno puede hablar de un problema sin necesidad de buscar solución y simplemente por quererlo comunicar, hacer catarsis, hablar emocionalmente. Como que ellos eso no lo ven como productivo o positivo. Ellos siento que a veces tienen que ver, no, o sea, si estamos hablando de esto, no es para que hagas catarsis, no es para que te vulneres emocionalmente, no, 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 es para que busquemos soluciones. Y Yo creo que eso les afectó mucho ver Bob el constructor. será. Todo lo quieren reparar. Todo lo quieren reparar y a veces uno es como que no, es que no se necesita reparar, no se necesita solucionar, solo necesitamos sentarnos aquí un rato y llorar. Y eso es lo que Ujú. necesitamos y ya. Este, como que ellos no lo ven así y es muy No. triste en parte también porque sí, o sea, ellos no son los únicos culpables de que esto esté pasando o de que la masculinidad se haya tergiversado de esa manera tan fuerte que no les permita sentir o no les permita vivir muchas cosas, muchas Mafe, emociones. y llegaste a un punto perfecto. Y digamos que, o sea, y tú lo que mencionas es verdad, y creo que es la base de todo, y ojalá si los oyentes llegaron a sacar, lo tengan muy presente, de que aquí no es como culpar a un solo grupo, la culpa es de todos. Si queremos buscar culpables, la culpa es de todos. Y es más, en la serie lo muestran. Y es más, Eh, creo que más allá de culpa es como responsabilidad, o sea, no exacto, desde la exacto. culpa, sino de la responsabilidad. Responsabilidad. Somos una sociedad de muchos, muchos habitantes y de muchas personas pensantes, o sea, somos todos responsables de las cosas que pasan en el mundo. Exacto, y digamos que la masculinidad se ha perpetuado a lo largo, si se pasa de tradición, de idea, por ejemplo, lo que mencionábamos, de que si un hombre se muestra vulnerable, uno le mama gallo, en el caso mío de que yo les digo como, ay, no se asevera flor. Ujú. Eh, o por ejemplo en la serie lo muestran de que obviamente la chica que fue agredida en la serie no era la forma en la que se debía de resolver el conflicto o lo que sucedió entre ellos Ujú. y ninguna persona merece pasar por eso o que le ocurra eso porque rechazó a alguien. O sea, a ti te pueden rechazar y eso no tiene que estar relacionado con tu valor, aunque usualmente eso es lo que tratamos de perpetuar siempre, de que si te rechazan es porque te hace falta algo o porque no eres suficiente en algo. En este caso, la chica primero lo insulta, lo humilla,
lo trata como inferioridad y agrede este ego de la masculinidad de Lince, creo que es que le dice, de que Ujú. va a ser siempre virgen Sí. y Ujú. para él eso fue como muy duro y él tenía que resarcir eso de alguna forma. Y pasa muchas veces de que algunos hombres mencionan, es que yo soy un buen hombre, pero a las mujeres les gusta solo los hombres malos. Mm. No es que a las mujeres o a los hombres les gusta las personas malas. Es que tienen un tipo de gusto y tú no estás en ese tipo de gusto y no importa si eres bueno o malo, no es la persona que se fija en ti. O sea, otra persona se fijará en ti, pero sí, o sea, es una cosa de que se perpetúa demasiado y no debería ser así. O sea, es algo que, una responsabilidad de todos y creo que si a uno no le gusta a alguien o no lo ve con ese concepto de masculinidad, no debe de tratarlo o ofenderlo. Sí, o sea, somos todos como sociedad somos medio responsables de que se estén generando o se estén creando estas masculinidades tóxicas o estas actitudes, porque nosotros al final de cuentas somos los que enseñamos, pues a nosotros nos los enseñaron y como que nosotros seguimos fomentando la enseñanza de ciertas actitudes que supuestamente son femeninas o masculinas. Eso de el tema de los incel, que sí, que también trata mucho en la serie, porque al final de cuentas siento que también el tema de la masculinidad ha sido también ligada a el supuesto un hombre más masculino si tenía más parejas sexuales, ¿no? Mientras más parejas sexuales tuviera, entonces es más hombre, más masculino. Y si es un hombre que no tiene parejas sexuales o que nunca ha podido tener parejas sexuales por X o Y, ya se ve como, se le denota como alguien que no es tan masculino o que no es tan, o sea, supuestamente hay muchos que como que culpan a las mujeres por esto y como dices tú, a veces simplemente es un hecho de que no se dieron las cosas más allá de si eres o no suficiente para esa persona. O sea, como que siento que se ha tergiversado la situación, el tema de los índices con el tema de la masculinidad tóxica, como que se han visto interconectados y siento, como digo, o sea, como repito, siento yo que todos somos responsables en cierta medida de eso, porque somos los que hemos enseñado o promovido estos pensamientos. Sí, y aquí salen un montón de temas y raíces de este tema de la masculinidad, cómo se perpetúa, cómo criamos a las nuevas generaciones, qué pensamientos tienen las nuevas generaciones, en fin, o sea, Otra aquí cosa. creo que nos podemos quedar horas y horas hablando. Total, total. Y otra cosa que, por ejemplo, me parece curioso de la masculinidad es el tema también de que al final de cuentas somos las mujeres que vamos más a terapia. O sea, no me sé los datos específicos, pero una vez leí que creo que 70% de las mujeres van a terapia mientras solo 30% de los hombres van o algo así. Más o menos los números eran esos, más o menos. Y siento yo pues que eso tiene una razón de ser, ¿no? Un trasfondo también. Ellos desde su masculinidad creen que no pueden buscar ayuda y que o que no tienen ningún problema que tengan que solucionar. O sea, que siento yo que el tema de que las mujeres sean las que más vayan a terapia y que los hombres no, algo me dice de esa masculinidad tóxica o algo me dice de esa masculinidad que todavía no ha sido deconstruida, como decimos aquí. Exacto, sí, ¿no? Y lo que tú dices, pues, datos no tenemos en este momento, pero se sigue evidenciando de que uno, obviamente también depende de los países. Hay Ujú, países donde está esta cultura de que mejor no voy a terapia, sino hablo con mis amistades. Es más, y aquí, imagínate, este concepto está desde hace muchos años, que una de las series está Sexo en la Ciudad, ujú, el personaje de Carrie, que bueno, ese es otro tema. ujú, Ella decía, yo para qué voy a pagarle a un terapeuta si puedo hablar con mis amigas. ujú, Y no me acuerdo cuál de las amigas dijo, pero es que nosotras estamos igual o peor. Entonces es como un ciego guiando a otro ciego. Y es cierto, uno sí, es verdad que la red de apoyo ayuda mucho, hablar es como un paso, darse el lujo de ir a terapia, que aquí en Colombia es prácticamente un lujo. Pero si tienes la posibilidad, seas hombre o mujer, asiste, así sea una vez al mes.
y empezar a darte cuenta de que estas cosas que se tienen normalizadas realmente no lo son. Y no quiere Ujú. decir que porque aquí nosotras seamos psicólogas estamos promocionando la psicología, pero si quieren asistir, Les mandamos los datos, los contactos. exacto. No, y no, la verdad es que, o sea, la psicología existe por algo, no es algo que uno Ujú. se inventó y que sea un hobby. La psicología no es sanar solamente ciertas cosas y como ya las sané, ya estoy bien, es ir, como te revisas físicamente, revísate Ujú. emocionalmente cómo están las cosas en tu vida. Sí, no, y eso, o sea, es muy diciente que ir a terapia es un privilegio en vez de un derecho, es muy diciente de la sociedad, porque lo que tratan de decirnos es que nuestra salud mental no es tan importante. Y sí me da un poco de tristeza que los hombres como que todavía no se sientan capaces a veces de tomar las iniciativas de ir a terapia, porque al final de cuentas ir a terapia es saber que uno va a tener que hacer trabajo propio y eso requiere energía cognitiva, emocional, física, económica, para poder trabajar en uno mismo. Veo que hay mujeres que son más propensas a tomar esos pasos, esas iniciativas para trabajar en ellas mismas, para deconstruirse también ellas mismas, para deconstruir su feminidad, para deconstruir su masculinidad, para deconstruir sus aprendizajes a lo largo del tiempo. Y siento que los hombres todavía no, que todavía están todavía muy encerrados en sus sentimientos y en sus emociones y no son capaces como a veces de sacarlo. Pero repito, siento que de eso somos responsables toda la sociedad. O sea, cuando una mujer o cuando una persona le dice a un hombre, no seas niñita, o sea, ya de por sí eso es una frase que siento yo que le repetían a uno desde pequeñito. A muchos hombres, lo he escuchado a muchos hombres diciéndoselo a sus hijos o he escuchado a muchas personas diciéndole a sus parejas. Son enseñanzas o aprendizajes que ya tenemos tan intrínsecos en nosotros mismos y mismas y mismos que, que es difícil, ¿no? Salir de esa supuesta realidad que sean los hombres o que sean las mujeres o lo que es la masculinidad o lo que es la feminidad. Es difícil salir de ese círculo de pensamiento. Además de que es también muy contradictorio. Hablábamos de que los hombres les gusta reparar, pero Ujú, reparar solo las cosas que ellos consideran que se deben reparar y ujú, no les gusta trabajar. Si es demasiado esfuerzo, uno de mujer dice, listo, yo voy, que no es lo correcto, pero hablo con mis amistades, lloramos, echamos chisme un rato y ya, sanamos supuestamente lo que nos está afectando. En el caso de ellos, el tipo de conversación íntima que se tienen entre hombres es como que me está pasando tal cosa. Ah, te entiendo. Sí, es muy duro, ya. Hasta ahí. No profundizan Y como que eso, si es que y empiezan a creo que esa hablar. conversación fue demasiado íntima para lo que ellos conversan, Exacto. porque la conversación es tomándose unas polas y diciendo, obviamente, no digo que todos hagan eso, pero es como que, mi mujer me dejó, te entiendo. Ah, bueno, la vida sigue. Y ya. O sea, Ujú, no es como me siento mal, me siento decepcionado, triste, todos los sentimientos que uno puede tener a raíz de una ruptura y estoy escogiendo una situación aleatoria. ujú. Pero volvemos a lo mismo, o sea, se supone que ellos reparan y lo ideal sería, listo, vaya a algo donde no es que repare, pero que sí solucione o busque como una medida ante la situación que le está afectando. Pero no, si voy y busco una medida, es demasiado femenino hacerlo, si uno lo toma así como tú lo estás mencionando. Entonces, es muy complicado, es muy difícil sacar esos conceptos de las mentes y entender de que la vida sería mucho más sencilla si lo hacen quizás así y no pensarlo tanto y complicarse tanto en guardarse estas cosas. Sí, bueno, y nosotras creo que hablamos desde una perspectiva, como dijimos, desde nosotras que somos mujeres cisgénero y todo eso, entonces no sabemos cómo serán esos espacios en donde varios hombres se sientan a hablar sobre si de verdad hablan o no de sus problemas. Pero yo, desde mi perspectiva como mujer cisgénero que soy, lo que yo me he dado cuenta observando y estando en una sociedad donde hay hombres en mi vida, pues tengo a mi esposo, tengo a mi papá, amigos y así, sí me he podido dar cuenta que yo sí siento que a veces ellos no conversan mucho. O sea,
Pasa mucho que yo, por ejemplo, a veces me junto con mis amigas, ¿no? Solo a mujeres. Y no sé, nosotros hablamos de todo tipo de cosas, bueno, malo, negativo, positivo, etcétera. No sé si los hombres, como dices tú, tengan momentos y espacios donde se puedan juntar y puedan tener conversaciones sanadoras o de construcción y así, ¿no? O sea, y me parece muy importante que se fomente de pronto estos espacios, no solo para las mujeres, sino también para los hombres. Que una característica de la masculinidad, si le quieren llamar masculinidad o como sea, no sea tener que guardarse esas cosas, no sea tener que guardarse sentimientos y emociones, y porque aparte siento que por eso de pronto, no voy a dar aquí diagnósticos de nada porque no, pero puede pasar que por eso es que hay más hombres agresivos que mujeres, porque las mujeres encuentran de pronto más espacios donde sanar esos sentimientos y no hace que se les estén acumulando energías negativas en su ser, sino que le van haciendo catarsis y las van sacando de alguna manera. En cambio, los hombres, si se lo guardan y se lo guardan y si lo guardan, en muchos casos va a salir esas emociones negativas, de pronto pueden llegar a salir en agresiones o en violencia. Entonces siento yo que sí, como sociedad deberíamos promover más esos espacios seguros para hombres también. Por ahí también hay una serie que se llama Alpha Males y trata de eso, como un grupo de cuatro hombres que empezaron a deconstruir su masculinidad y es muy chistosa. Por si alguien se la quiere ver, una recomendación aquí no solicitada, pero es chistosita. Entonces sí, o sea, como que haya más espacio de eso. Siento yo que es bueno, que se fomente más la terapia, no solo para mujeres, sino también para hombres, que más hombres vayan a terapia, que haya más posibilidades de que ellos encuentren espacios donde compartir sus emociones y no ser de pronto juzgados. Siento yo que a veces como sociedad juzgamos más a los hombres sobre sus emociones que a las mujeres. Una persona, sea hombre o mujer, puede ser vulnerable, puede ser fuerte, puede ser independiente, puede necesitar ayuda también, puede ser tierna, puede ser ruda, puede ser, sí, o sea, de muchas maneras. Y está bien como empezar a fomentar eso. Creo que aquí hay un actor colombiano que hizo un podcast donde han ido algunos hombres también a empezar a hablar y eso también considero de que es algo bueno, de que Ujú, ciertas personalidades con más número de personas que lo siguen empiecen a dar como este tipo de actitudes y conductas en las cuales es necesario hablar. ujú. Entonces, creería de que sí es importante cuidarnos y no tenerle miedo de que algunas cosas nos lastimen. Obviamente hay que protegernos, pero es parte de crecer, entender con quién sí puedo y con quién no. Creo que todos, como todas personas en el mundo, sea la energía que sea, les haría un poquito bien eso, estar en espacios seguros y comunicar sus vulnerabilidades y sentirse escuchado sin prejuicios. Si hay algún hombre escuchándonos, también creo que ese es un mensaje, o sea, no son menos hombres por querer buscar ayuda, por mostrarse vulnerables o por ser más emocionales o por supuestamente estar más acercados a la energía femenina, como la quieran llamar, o sea. Sí, ya, eso sería todo. Sí, despedirnos de todos. Muchas gracias por acompañarnos y llegaron hasta acá. Gracias, Mafe, y a todos por escucharnos. Listo, gracias, Steph, a ti también. Chaito. Chao.